Buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos aquí en una entrevista más en Chipal Psicología Infantil y hoy tenemos a la doctora pediatra Alejandra González Granados, la cual nos va a hablar un poco más acerca de este tema del COVID. Ella tiene 26 años de experiencia en esta área y bueno, este tema, como sabemos, es un tema amplio, muy reciente en estos momentos y pues necesitamos conocer un poco más de la información para poder guiar a las familias y a los pequeños en esta área de pues este virus que está recientemente atacando a la población infantil. Y bueno, le quiero dar la más cordial bienvenida, agradecerle por la oportunidad que nos está dando de hacerle esta entrevista. Y bueno, nos gustaría también saber más acerca de este tema. Y bueno, primeramente nos gustaría saber, en este tema del COVID, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que se presentan en los niños al tener esta enfermedad? Y claro, muchas gracias, Stephanie, por la oportunidad de esta charla que tenemos. Sí, les cuento, bueno, yo estudié mi carrera en la UNAP. Mi especialidad la hice en el Instituto Nacional de Pediatría y pues ya tengo 26 años ejerciendo esta linda profesión en consulta privada en la mayor parte del tiempo. Y pues la realidad es que el saber los síntomas más frecuentes en la población pediátrica, les comento a los que nos escuchan, que la población pediátrica se refiere a los niños que están desde el nacimiento hasta los 18 años. O sea que es amplia esta edad. A veces pensamos que pediatras niños chiquitos y en realidad también abarca a la edad de la adolescencia. Entonces, tomando en cuenta esto, les comento que se ha reportado que de cada 100 niños que tienen alguna enfermedad, en este caso la enfermedad de la COVID, se han encontrado que 30 de ellos no presentan ningún síntoma. O sea que el 30% son asintomáticos, es decir, que no se presenta la enfermedad como tal. Recordaremos a lo mejor que en el año pasado, cuando empezó esta pandemia, la realidad es que era al revés. La mayoría de los pacientes pediátricos eran asintomáticos, cosa que ha cambiado ya en estas fechas, ¿verdad? Entonces, los síntomas más frecuentes en la edad pediátrica, la realidad de esta enfermedad de la COVID son muy inespecíficos. ¿Qué quiere decir? Que los síntomas se pueden presentar en cualquier otra enfermedad respiratoria. Es por lo cual, pues le voy a comentar los que más se han visto. Sin embargo, pues vamos a ver que sí es un poco complicada esta situación. Uno de los síntomas frecuentes podemos encontrar en los niños es fiebre. Se ha reportado que hasta en el 90% de los casos lo podemos observar en los niños, ¿sí? Todos estamos hablando de niños. También podemos observar el dolor de cabeza o cefalea, que no es tan frecuente. Entre los síntomas respiratorios que conocemos como lo es la tos, el moquito, la constipación nasal, el mal estado general, el dolor de articulaciones, el dolor muscular, todos estos síntomas que son inespecíficos se pueden encontrar en estos pacientes. Otros síntomas también frecuentes en la edad pediátrica son los gastrointestinales, como son el vómito, la diarrea y el dolor abdominal. Y cabe mencionar que estos síntomas son más frecuentes en niños que en adultos, aunque también se ven en adultos, pero es mucho más frecuente en los niños, ¿sí? Y pues la enfermedad grave en niños realmente es poco frecuente, que la verdad es que qué bueno, porque solamente se han observado que de los pacientes se pueden llegar a agravar solamente el 5% que llegan a estar en algún hospital. Entonces, pues como vemos, sí son síntomas muy inespecíficos y que bueno, es un reto, ¿no? El poder
pues poder verlo bien, diagnosticarlo. Sí, qué Así es, interesante información y creo que también es importante darnos cuenta de esto, ¿no? Y no minimizar o decir como solamente tiene un resfriado o alguna situación así, sino ver estos síntomas como algo también grave y que pues puede llevarse al contagio de otros pequeños, ¿no? También por eso el cierre de las escuelas actualmente y creo que como papás pues deben de poner atención en estos focos y ver cómo está la salud de su pequeño para que pues esto no los lleve a agravarse más. Y como lo mencionaba, yo creo que también algo importante a destacar es cómo los papás en este caso pueden diferenciar del COVID a una gripe o a una infección bacteriana. ¿Cómo pueden ellos distinguir esto? Ah, ok. Pues muy buena y interesante pregunta y retante. ¿Por qué? Porque la verdad las infecciones, les comento que en las infecciones respiratorias en niños, del 80 al 90% son de origen viral. Ajá. Y las bacterias son menos frecuentes. Por lo tanto, pues cualquier niño con moco y tos y fiebre puede ser COVID, ¿sale? Entonces, como tú ya mencionaste, Stephanie, al inicio de esta pandemia, gracias al resguardo de los niños que ya no iban a la escuela, ni a guarderías, ni salían, la verdad es que las infecciones virales se cesaron, casi desaparecieron. La verdad es que no veíamos ni un niño con gripa, ni con otras infecciones virales, y mucho menos influenza. La verdad que la influenza prácticamente tanto en niños como adultos casi desapareció en ese año, el año pasado y antepasado. Sin embargo, como ya hemos visto, pues ya el regreso de los niños a las escuelas, a las guarderías y ya salen, pues ha hecho que nuevamente empiecen a los virus a emerger nuevamente, ¿no? A presentarse, por lo cual realmente sí es un reto, ¿no? Poder ya diferenciar ahorita todo esto, y la verdad es que aún para nosotros como médicos nos cuesta trabajo, obviamente para los papás que cuidan niños, pues sí, también va a ser algo complicado. Es por eso que la verdad les voy a pasar por ahí algunos tips para los que nos escuchan y que tienen a cargo niños, qué es lo que debemos de tener presente para así poder guiarnos un poquito y poder guiar también al médico que atienda a estos pequeños, para poder ayudarnos un poco a diferenciar, ¿no? Entre si se trata de una gripa normal, se trata de una bacteria o se trata de la COVID. Una de ellas les recomiendo primero es que investiguemos y tenemos presente cuando piensa el cuidador del niño, el papá, que empezó ese contagio. O sea, ¿qué día se contagió? Por ejemplo, ¿qué día estuvo en contacto con una persona adulta que esté enferma, otros niños enfermos, o qué día por ahí sufrieron un cambio brusco de temperatura, o lo que crean que sea la causa? Ya que tengamos esto presente, entonces vamos a ver cuándo iniciaron los síntomas. ¿Por qué? Porque si en el día del contagio a que iniciaron los síntomas han pasado de 3 a 5 días, lo más probable es que se trate de la COVID. Si es de 1 a 2 días de que te contagiaste a que presentaste los síntomas, entonces lo más probable es que pueda ser algún otro virus, un resfriado común, ya que los síntomas por estas enfermedades más comunes pues aparecen más rápido. Esa es una situación que a través del tiempo he podido mirar y bueno, a través de la experiencia. El otro es en base a la fiebre. Si esta fiebre, mencionamos que la fiebre es común en el 90% de los casos de la COVID, la realidad es que la intensidad de la fiebre sí tiene que ver, porque si es una fiebre intensa de más de 38, 39, en estas épocas hay que pensar en COVID. Pero si es una febrícula, es decir, una temperatura menor de 37,5 o menos, entonces
esa se puede ver un poco más frecuente en otras enfermedades virales como los resfriados. También les quiero comentar que hay algunos, 2, 3 enfermedades en niños que se caracterizan por fiebre muy elevada de 39 a 40 grados centígrados y que no tienen ningún otro síntoma, ¿sí? En esos casos también, después de esa evolución, si se baja la fiebre, podemos pensar en otros virus que no son los virus, no es el virus de la COVID, ¿sí? También otra parte, viendo la fiebre, es que en las enfermedades bacterianas hay mucha fiebre, pero aparte de la fiebre hay mucho dolor de garganta, también puede haber dolor de los ganglios que tenemos aquí en el cuello, así se presentan los niños. Sin embargo, no hay gripa ni tos, no hay nada de esos síntomas. Entonces, eso es en base a la fiebre. Espero que no los haga bolas, pero sí es un poco ahí complicadón, pero espero que les ayude. Y el otro aspecto es el tipo de molestias respiratorias que tengamos, es decir, que si es una gripa con tosecita y mal estado general leve, es menos probable que sea COVID. Pero si todas estas manifestaciones se aunan a un malestar mucho cansancio, o que se ve el niño en muy mal estado general, podemos pensar más en una enfermedad más grave como COVID o incluso también influenza, que se parecen mucho. Entonces, ese es en base a los síntomas, y también la tos nos puede guiar un poquito. La tos de la COVID es una tos seca, y actualmente la tos se ha visto que es un poco disfónica, o sea, ronquita, ¿sí? Y las toses en las gripas generalmente son toses húmedas o con flema. Entonces también podemos ahí guiarnos un poquito. Pero la realidad es que, como ven, no es tan fácil, y la realidad es que la manera más certera de poder diagnosticar esta enfermedad de COVID, pues es haciendo pruebas para detección del virus. Sí, de igual manera, ¿no? Acudiendo a su pediatra, ¿no? Claro, Los niños por tienen supuesto. su pediatra, y creo que esto es interesante, ¿no? Sí, los papás pueden darse alguna idea, pero es interesante o necesario poder acudir al pediatra para que pues él haga el diagnóstico más certero y poder hacer estas pruebas, ¿no? Porque creo que para los niños es un reto hacer, o bueno, someterse a las pruebas de COVID. Claro. Y solamente por una suposición de los padres creo que no es tan correcto, ¿no? Ya cuando se tiene a lo mejor el punto de vista del pediatra, pues ya a partir de eso se puede hacer estas pruebas, ¿no? Así es, así es, Estefanía. Es importante que eso se guíen, pero y que lo tengan presente para que esa información puedan dársela a su médico, que revisa al pequeño. Claro. Y ahora en los aspectos de, bueno, ahorita hemos visto, ¿no? También que los niños pues ya deben de usar cubrebocas, pero existen ciertas dudas, ¿no? De respecto desde qué edad los niños ya pueden usarlo, ¿no? ¿Cuál es el mejor? Si le pueden adaptar uno de adulto y les queda bien, ese les dejan, o cómo debe ser este uso de cubrebocas en cuestión de los niños, ¿no? Y cada cuándo debe ser pues cambiado o repuesto por uno nuevo. Así es, la realidad, bueno, el cubrebocas se recomienda utilizarlo en niños a partir de los 2 años de edad, ¿sí? La realidad es que en este tiempo actual, debido a la nueva variante Omicron, como saben, la mayoría de nosotros sabemos que es mucho más contagioso que las demás variantes, ¿sí? Y debido a la gran intensidad de contagiosidad que tiene esta variante, la verdad es que es muy, muy importante utilizar el cubrebocas. La verdad, yo considero que es la medida preventiva más eficaz que existe, bueno, aparte de las vacunas, ¿verdad? Pero ahorita ya sabemos que en los niños todavía no está, todavía no se ponen en niños pequeños,
pero la realidad es que el cubrebocas es de las cosas más importantes que necesitamos llevar a cabo en los niños a partir de los 2 años. Es importante tener en cuenta, Stephanie, que no cualquier cubrebocas va a ser eficiente para esa protección. Les quiero comentar que el cubrebocas debe tener ciertas características para los niños y también para nosotros los adultos, obviamente. Primero es que nuestro cubrebocas nos cubra totalmente la nariz y la boca, así. Aquí está, nuestro cubrebocas debe cubrir completamente nariz, sí, boca, mentón, y debemos ver que nuestro cubrebocas tenga este puente nasal que se pueda adaptar perfectamente a nuestra cara para que no quede ninguna abertura. Ajá. También los cubrebocas que tienen aquí una valvulita, una abertura, okay. eso ya no funciona, ¿sí? Eso no son, para esta variante sobre todo, no nos funciona. Entonces, esa es una de las cuestiones, ¿sí? Así debe ser nuestro cubrebocas, que nos embone bien en nuestra cara. Sí. Otra cosa es el material. Vemos que, bueno, estos cubrebocas son hechos con materiales especiales, son los KN95, es pero la realidad es que tenemos muchos cubrebocas. Yo nada más tengo ahorita que es el KN y el quirúrgico. Sí. Se menciona que los cubrebocas que más comúnmente podemos ver que utiliza la gente son los de tela. Sí. O en los niños también yo lo he visto. Sin embargo, los cubrebocas de tela están hechos de materiales y de fibras que tienen un enredado que deja así como muy abierto, deja muy abierto la fibra. Entonces, lo que hace que esas aberturas por ahí puedan entrar partículas grandes, sí, y obviamente las pequeñas, pues más, ¿no? Sí, claro. Entonces, los cubrebocas de tela tenemos que tener mucho cuidado, que sean hechos de una tela que sea muy cerradita, que sea, no sea porosa, porque si no, no funcionan realmente para nada. Para poder ver que el cubrebocas de tela nos pueda funcionar un poco, es que tenga las características que ya mencioné, que quede muy bien embonado y que al momento de que tú veas tu cubreboca a través de una fuente de luz, no atraviese la luz a través de la tela. O sea que la verdad es que debe tener la fibra muy cerradita y aparte a lo mejor que tenga varias capas de tela. En el caso de los cubrebocas de KN95 o N95, lo que tienen estos cubrebocas es que sus fibras son mucho más cerradas, pero están dispuestas de tal manera irregularmente que hace que tapen, que sean aberturas muy, muy pequeñitas que apenas y pueden dejar pasar a lo mejor mini partículas, pero protegen partículas más o menos de una medida de 3 a 5 micras, o sea que son partículas muy pequeñas que lo impiden. Entonces, la verdad, estos son realmente los más eficientes. Sé que estos cubrebocas no son tan fáciles de conseguir en niños, pero sí los hay. Yo he visto muchos niños que sí hay estos cubrebocas de KN95 y que pues si los pueden conseguir, bueno, yo he preguntado a los papis si los consiguen ahí por internet, ¿no? En diferentes distribuidoras. En dado caso que no tengamos de estos KN en niños, se recomienda que utilicemos el de tela con las características que ya mencionamos y que se pongan otro cubrebocas encima. El de tela y encima, si se pueden poner el quirúrgico, también hay quirúrgicos de niños, pediátricos, y que se pongan encima del de tela. ¿Con qué objetivo? Pues que tengan un poquito más de protección y que aparte, pues se embone un poquito mejor el de tela que está abajo, que está en contacto con la piel.
Se ha visto que, y bueno, eso ya es una información que se ha dado desde toda esta pandemia, que cuando uno estornuda o tose, esas gotas de saliva que sacamos, las grandes pueden llegar a 1,5 metros, a 2 metros, por eso lo de la sana distancia, ¿verdad? Sí. Sin embargo, también se ha visto que también sale una como nebulosa, ajá, cuando tosemos, y esos gases pueden quedar ahí en el medio ambiente varios tiempo. Si nosotros tosemos y no tenemos cubrebocas, o si tose alguien y tú tienes un cubrebocas que no es eficiente, entonces esa nebulosa de ese estornudo o tos puede llegar a estar ahí en el aire 4 minutos, ¿vale? 4 minutos puede estar. Sin embargo, si eso sucede en un lugar que tiene ventilación y corriente de aire, pues solamente puede durar unos 15 segundos. O sea, sí es una gran diferencia en cuanto a la ventilación, pero enfocándonos en el cubrebocas, es por eso la importancia de que el cubrebocas nos embone súper bien. ¿Por qué? Pues así impedimos que se metan en la rendijita, ¿no? Sí. Todo ese estornudo, ¿verdad? O tos. Entonces, okay, pues eso por un lado, y por el otro también decías de cambiar el cubrebocas. La verdad que cubrebocas sucio o cubrebocas mojados, hay que cambiarlos las veces que sean necesarios. Okay. ¿Por qué? Porque si no, no va a cubrir con la función y con la importancia del cubrebocas que mencionamos que tiene, pero cuando se usa de manera adecuada y se utiliza también el cubrebocas adecuado. Okay. ¿Vale? Y respecto a esto de los cubrebocas, sí es como algo positivo el lavarlos con jabón o meterlos a algún líquido desinfectante o algo así, porque también se ha visto que varias personas, los padres, pues hacen eso, ¿no? O sea, sí compran a lo mejor KN o quirúrgico o de tela, pero los lavan. Respecto a esto, ¿qué nos podría decir? Pues en cuanto a estos KN, ajá, o los quirúrgicos, la verdad es que no se recomienda que se laven, porque pues las fibras se van dañando y ya no tienen una función adecuada. Lo que podemos hacer con estos es, no sé, en los niños es un poco difícil porque ellos los ensucian muy frecuentemente y los mojan rápidamente. Pero si no es el caso que sea un niño más grandecito y cuidadoso, lo que se puede hacer es el cubrebocas, irlo rolando. Haz de cuenta que okay, lo utilicé hoy, lo dejo guardadito unos 2, 3 días y utilizo uno nuevo y así, y los puedo ir rolando. Se refiere que hasta unas 4 o 5 veces se puede hacer eso. Pues la verdad no se recomienda poner desinfectantes y esto, pero pues los de tela obviamente es diferente, ¿verdad? Esos sí se pueden lavar, pero lo importante es que conforme se vayan usando mucho tiempo, pues esto se aguada, las liguitas estas, entonces pues lo importante es que nos embone bien, entonces hay que ver eso, porque yo he visto niños que traen su cubrebocas de tela, pero todo está ya todo bien aguado, entonces pues ya no funciona, ¿sí? Ah, ok. Sí, respecto a esto es muy interesante, ¿no? Saber que los cubrebocas no solo sirven como para cubrir, ¿no? Sino deben de tener como un ajuste a su cara de los pequeños y no es lo mismo con un cubrebocas de adultos que con un cubrebocas de niños, ¿no? Porque pues exactamente son especiales para el tamaño de su cara, ¿no? Para que lleguen a sus orejas. Y qué interesante saber esto, ¿no? Que también, pues los cubrebocas podemos reutilizarlos, pero dejando cierto tiempo de distancia entre el uso de uno y el uso de otro, ¿no? Y así también, pues, qué bueno que sabemos esta información, ¿no? De que los cubrebocas mojados, pues, se tienen que cambiar, principalmente en los niños, ¿no? Porque, pues, estornudan o andan ahí jugando con su lengüita y entonces los mojan, ¿no? Entonces, también esto es importante de pues saberlo para que los papás estén informados respecto a esta información también que es necesaria en estos momentos. Y bueno, ahora respecto a
Ya las pruebas, como lo hablábamos con anterioridad, ¿cuándo es pertinente que los padres lleven al niño a hacer una prueba de COVID? ¿Y cuál es el tipo de prueba pues más conveniente o más amable respecto a los niños, ¿no? Claro. ¿Cuándo debemos de hacer una prueba a un niño? La realidad es que si tenemos a un niño que ya empezó con un cuadro clínico que ya mencionamos, pero que está en contacto con una persona que es positiva, ¿sí? Llámese papás, abuelitos, la realidad es que solamente que se lo pidan en la escuela o que sea necesario ese resultado, se indica hacerlo. Pero si no es el caso, la verdad, pues no tiene que hacerlo porque seguramente el niño pues está enfermo de COVID, ¿sí? Por un lado. Cuando sí se indica esta prueba para detección del virus es cuando el niño tenga un cuadro clínico, que no tenga un contacto claro, o sea, no sepamos realmente si tiene o no la enfermedad y él es el único enfermo en casa, pues la verdad está indicado hacerlo, al igual que si es un niño que tiene que ir a la escuela o a una guardería, obviamente, pues también hay que hacerle la prueba. ¿Qué prueba es más recomendada? La verdad es que hay dos pruebas que son las más comunes, que son las más útiles, pero que tenemos que saber cuándo hacer una y cuándo hacer otra, ¿sí? Claro. Una de las pruebas más comunes que conocemos son las pruebas rápidas o las de antígeno, ¿sí? Estas pruebas detectan proteínas de la superficie del virus. Estas pruebas son las más comunes, las más económicas, son rápidas, como dice, puedes tener el resultado entre 30 minutos a 2 horas. Sin embargo, lo que tiene esta prueba es que solamente es útil en pacientes que tienen síntomas, ¿sí? Si hacemos esta prueba a un niño que no tiene síntomas, puede salir negativa y no quiere decir que no tenga la enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene un alto índice de falsos negativos. Entonces, es una prueba sí muy útil cuando tenemos síntomas y pues bueno, tenemos que tener presente esto, ¿sí? Porque si no, no tenemos que hacerle mucho caso si sale negativo. Esa es una. Y la otra es la prueba que se llama de PCR. La prueba de PCR es la que detecta material genético del virus. Ajá. Es una prueba un poco más cara. El resultado se da en 24 o 48 horas. Esta es la prueba realmente más precisa. Esta sí se puede hacer en pacientes tanto sintomáticos como asintomáticos, ¿sí? Solamente se recomienda que se haga la prueba de 3 a 5 días de que tuvo el contacto con el paciente enfermo o que empezó los síntomas. Y pues en cuanto a que si son pruebas amables, la verdad es que las dos se tiene que sacar la muestra de la nariz o de la faringe. Ajá. La realidad es que no son tan amables para los niños ni tampoco para los adultos. Sin embargo, pues a veces son necesarias. Y también hay una prueba, pero esa es muy reciente que se saca en saliva. Okay. La realidad es que todavía yo no sé si en México exista, creo que todavía no, la he visto en algunos videos en Europa, que es muy fácil, se saca la salivita, se pone en un tubito y listo, y ya se hace la prueba, pero pues bueno, es una prueba muy prometedora, sobre todo para los niños, ¿no? Pero que yo Sí. sepa todavía no hay aquí. Ok. Y en esta relación, bueno, es interesante también saber esto de las pruebas, ¿no? Porque muchas veces se desconoce y bueno, tienen los primeros síntomas y los papás le corren a hacerle la prueba al niño, ¿no? Y también en relación a esto, ¿qué tanta probabilidad o qué tan necesario es hacerle una prueba a un hermanito o hermanita si el otro salió positivo?
O sea, si ya uno salió positivo, ¿qué tan necesario es hacer la prueba a los papás y al otro niño o niña? Pues la realidad es que si un niño salió positivo, pues solamente a lo mejor a los papás, pues para que no salgan a trabajar y contagien, ¿no? O si los hermanitos van a la escuela, pues para que los tengan el aislamiento. Pero la realidad es que si uno sale positivo, el niño, lo más seguro es que salgan positivos toda la familia. Pues aquí la realidad es que no es, aquí yo creo que depende ya de cada caso, de cada familia, de las necesidades de cada uno de ellas. Y pues sobre todo aquí es para no contagiar, ¿no? Para no seguir esparciendo el virus a la comunidad. Sí, y también depende mucho de la economía, ¿no? Porque como lo Así es. mencionabas, los costos varían, ¿no? En diferentes lugares son pues diferentes costos y qué tan necesario es hacer pues 5 pruebas y con una pues ya se dan cuenta que salen positivos y creo que lo mejor es que se aíslen todos, ¿no? De ser Así es. posible. De ser posible que se aíslen todos, exactamente. Ok. Así es. Y respecto a este ámbito de las pruebas, doctora, ¿desde qué edad se puede realizar una prueba de COVID? Desde que nace, desde cualquier edad. Las pruebas se pueden realizar a cualquier edad. Ok, no hay una edad como No, los cubrebocas de 2 años hacia arriba. no, así no. No, desde un bebé, de una embarazada que nace, le pueden hacer la prueba para ver si está infectada. Ok. Sí, también se han escuchado muchos casos de esto, ¿no? Que la Así mamá es. está infectada, el bebé también nace También con la con COVID. infección. Sí. Y también, ¿no? Se ha mencionado la importancia de la leche materna en estos casos, ¿no? Que dar la leche materna con cubrebocas puesto, pero sin embargo, seguir con este método, ¿no? Claro, De dar leche materna y no claro. retirar por miedo, ¿no? Si no, está totalmente indicado el seno materno, aunque la mamá esté enferma, no hay problema. Tiene Ok. más beneficios, obviamente. Sí, sí, igual, bueno, para ambos, ¿no? Tanto Para para el ambos, sí, niño así como es. para la mamá. Así es. Ok. ¿Y cómo lo pueden explicar los padres o cuidadores a los niños cómo será este proceso de la prueba? Ya nos mencionaba que no es nada Mm. amable, no es nada cómodo, pero ¿cómo ellos le pueden explicar esto a sus hijos para que los niños no se muestren asustados o con miedo, ¿no? O que vayan también con una especie de temor de salir positivos. Ajá, así es. Yo he visto aquí en la consulta que lo primero que hay que hacer es primero convencer a los papás. ¿Convencerlos de qué? De que es necesaria en algunas ocasiones realizarle la prueba a sus hijos. Porque yo creo que el temor viene primero en ellos, no quieren que llore el bebé o no quieren que sea agredido, ¿no? Lastimado. Yo lo primero que hago es como convencer a los papás de la importancia cuando es el caso de hacer la prueba. Ya después de esto, pues los papás es súper importante que hablen con sus niños, sobre todo, pues niños ya después de 2, 3 años son muy entendidos y si nosotros les explicamos el motivo por el cual les vamos a hacer la prueba, decirles que es necesario saber si tiene ese bichito para poderle dar un tratamiento, para que su familia también esté bien. Si les explicamos claramente, los niños son súper inteligentes y entendidos y eso lo pueden tomar de una manera diferente. Y la otra es explicarles como tal vez a manera de un juego que el niño se tiene que quedar muy quietecito, como soldadito, para que no se mueva y no lo lastime. Tal vez decirles que que respiren profundo para que se relajen y cuenten hasta el 10, ¿no? Porque pues sí, el cepilladito dura un poquito de tiempo para que sea más eficaz y y tal vez darles por ahí un juguetito, algo que ellos se sientan más seguros para que, pues tal vez para que cooperen más. ¿Por qué? Porque si un niño se le explica bien,
qué es lo que se le va a hacer con la verdad. Ajá. No le vamos a decir que no le va a pasar nada porque no es cierto, pero sí que les expliquemos el por qué y ellos van a, yo creo que entienden súper bien, además pues van a colaborar más en el estudio, van a ser obedientes y por lo tanto pues va a ser menos agresivo, ¿no? El procedimiento en ellos. Sí, y esto desde la parte médica creo que también es esencial, ¿no? Ustedes como doctores, como pediatras, poder ayudar o guiar a los padres en esto, ¿no? De pues explicarle, ¿no? En el aspecto psicológico o desde nuestro punto de vista como psicólogos, pues yo considero también que es importante lo que ya mencionaba, ¿no? Desde el inicio anticipar al pequeño, ¿no? Cómo será el proceso, cómo se llevará a cabo, cuáles van a ser los pasos, ¿no? Y siempre darle la confianza de que los padres o los cuidadores van a estar ahí para él, ¿no? Ellos van a ser como los que van a estar, los que lo van a cuidar. Cuando le hagan la prueba, pues van a cargarlo, ¿no? También evitar, como ya lo mencionaba usted, evitar el miedo en los padres, porque luego los padres son los que infunden este miedo a sus hijos, ¿no? Es que si sí lo tienes, es que si no, ¿no? Y creo que en esta parte también los niños no pueden tener una carga acerca de lo que se escucha en las noticias, ¿no? Que llevamos tantos muertos de COVID y cosas así. Y lo primero que se les viene a la mente a los niños es como mi familia está en peligro, ¿no? Mi familia está en riesgo. Entonces, también es una carga fuerte como que el niño sienta que por él su familia se enfermó. Entonces, creo que esto es importante explicarlo, ¿no? Acompañar al niño, también mantenerlo tranquilo, como ya lo decías, ¿no? Pues vamos a respirar, vamos a relajarnos, ¿no? Vamos a tener como un tiempo y como también, pues ya niños de edades más grandes, pues hablar con ellos, ¿no? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cuáles dudas tienes, ¿no? A ver, esto te causa duda, vamos a preguntarlo, ¿no? O vamos a investigar. Yo no lo sé, pero vamos a buscar o vamos a llamarle a la doctora, ¿no? Ella nos puede ayudar para también que los niños se sientan mucho más tranquilos y vean esto como algo que está pasando y que no son los únicos que lo van a vivir, sino hay más niños, hay más familias viviendo esta situación y que ahora pues ya tenemos más recursos, ¿no? Ya no estamos como hace un año o dos con esta situación de pues que no teníamos nada o no conocíamos información acerca de este tema. Ahora ya se han abierto las puertas de más cosas, ¿no? Las vacunas a los adultos. Y creo que también algo importante a destacar en esto es siempre recordarle a los niños los aspectos positivos que va a dejar esto, ¿no? Va a ser un momento para que estemos juntos, en familia, ¿no? Vamos a hacer a lo mejor lo que hace mucho no habíamos hecho, ¿no? Es porque vamos a estar todos en casa. Y creo que a partir de esto los niños pueden bajar sus niveles de estrés y de miedo ante cualquier resultado que esto salga. Y esto lo saco ahora sí que a colación, porque al observar en donde hacen las pruebas y ver a los niños cuando les dicen es que es positivo, los niños lloran, los niños gritan, ¿no? Pero porque es este miedo de lo que están viendo. Yo creo que también es algo complicado en estos momentos, pero también algo importante es que los niños no estén tan expuestos a los medios de comunicación donde a veces las cifras son muy alarmantes, ¿no? Y los niños pues no tienen un razonamiento de esos números y ven muchos y ellos dicen cuánta gente se está muriendo. Entonces, creo que esto es importante que también los padres lo tomen a consideración y sea como, pues también ellos, ¿no? Controlar sus niveles de estrés, de miedo, informarse con este tipo de entrevistas, acudiendo al pediatra, ¿no? Y sin embargo, pues también, ¿no? Saber si su hijo saliera positivo a COVID, ¿qué hacer? En este caso, ¿qué nos podrías tú recomendar? Pues bueno, en caso de que sea positivo el pequeño, pues lo primero es pedir la ayuda médica, ¿no? Con su médico de confianza
y para poder recibir pues las indicaciones precisas. Generalmente el padre va a poder ayudar al pequeño a decir, no, tranquilos, vamos a cuidarnos, vamos a tomar estas medicinas, generalmente son sintomáticos, y sobre todo pues su aislamiento, ¿no? Su aislamiento para que ese pequeño se recupere, y pues en la actualidad entre 10 días de aislamiento es más que suficiente con sus cuidados, ¿no? Ya indicados por su médico. Okay. Entonces, en este aspecto, para los niños, tú recomiendas 10 días de aislamiento, de no ir a la escuela, no salir a la calle, estar completamente en casa. Así es completamente en casa ya. Sí, y también, ¿no? Entra mucho esta parte de los papás de ahora qué voy a hacer con mi hijo aquí en casa, encerrados, ¿no? Entonces creo que también aquí, pues pedir ayuda, como tú lo decías, en este caso psicológica o terapéutica, de decir, bueno, no sé qué hacer, ¿no? Deme una guía, la situación es esta, y esto es lo que estamos viviendo, ¿no? No sé cómo manejarlo. Y creo que hay muchos lugares abiertos para esto, ¿no? Para que las mamás, los papás se puedan expresar e incluso los niños, ¿no? Puedan tener estos tiempos de decir, bueno, ahora voy a hacer esto que no había hecho porque tengo que ir a la escuela, y considerar todo esto también para el regreso a clases, ¿no? Cuando se dé esto del regreso a clases, considerar todos estos puntos que mencionamos con anterioridad, lo del cubrebocas, que es esencial, ¿no? Sabemos que es algo difícil en cuestión de niños, que se dejen el cubrebocas o que no se lo cambien con el compañero, pero también enseñarles desde casa. ¿Tú cómo recomendarías que los padres les enseñen desde casa todas estas medidas? Que bueno, ya llevamos bastante tiempo con ellas, pero ¿cómo tú les recomendarías que se las puedan enseñar para llevarlo al ámbito escolar? Pues pues la realidad es que poniéndolo en práctica, como tú dices, todo esto ya tenemos 2 años poniéndolo en práctica. Si lo hacen en forma permanente en su casa, cuando salen, ahorita que pues todavía estamos no nos han cambiado el semáforo, ¿verdad? Todavía estamos saliendo, pero si los papás son ese ejemplo para los niños de utilizar adecuadamente cubrebocas, la distancia, el lavado de manos, y cuando realmente nos sentamos enfermos, aislarnos, si eso lo ve el niño, eso lo va a aprender, eso lo va a hacer, aún cuando ya podamos cambiar este estilo de vida, pues porque los niños lo sigan haciendo, porque yo veo que los niños son tan inteligentes y aprenden, que si eso es lo que han aprendido con sus papás, pues lo van a seguir haciendo. Entonces, pues los papás o los cuidadores son pues el principal ejemplo para ellos, para que ellos lo puedan seguir realizando todas estas medidas que son tan importantes para ahorita, pero yo creo que también para cualquier otra enfermedad, ¿no? Porque Sí. como dijimos, pues las enfermedades virales son el pan nuestro de los niños, ¿no? Que son el 80-90%. Entonces, pues esto va a servir como para todo, ¿no? Para el futuro. Sí, y creo que es algo que ya se va a quedar, ¿no? Ahora sí que esto pare o continúe, es algo que ya debemos de tener como un estilo de vida, que los niños aprendan, que es importante la higiene, pues de las manos, de su cuerpo, ¿no? Todo esto desde pequeñitos enseñárselo, y qué mejor ahora, ¿no? Aprovechar pues también estos momentos para Sí, poderles enseñar todo esto, no en base al miedo, sino en base a que ellos aprendan y se queden con esto para toda la vida. así es, Estefan. Sí, pues muchas gracias por tu tiempo, y como lo decías, ¿no? Principalmente pues invitamos a los papás a llevar esto pues a algo real, a algo donde puedan mantenerse tranquilos, donde puedan tener las medidas necesarias, no viviendo a través del miedo, sino realmente actuando y pues previniéndose ante cualquier situación. Bueno, Así muchas es. gracias, doctora Alejandra. Agradecemos su tiempo, el espacio que nos ha brindado, y no sé si le gustaría dar pues sus datos de contacto por si la desean contactar. Sí, claro, con mucho gusto.
El teléfono del consultorio es el 55 55 86 47 25. Mi número celular es el 55 5401 49 41, o también mi correo es alegon1013@hotmail.com. Muchas gracias por su tiempo y por este espacio que nos brindaron. Y bueno, los esperamos en nuestros siguientes videos aquí en Chipal Psicología Infantil. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.